¿Está viendo mi pantalla? Es- no, un minutico, porque me salí de ahí. Me avisa cuando lo esté viendo, por favor. Ya, profe. Ujú. Bien, entonces... 12. Sean diferentes colores, ¿no? Sí, es que yo lo había así como remarcado para tener en cuenta los cambios que había hecho. Bueno, eso no está. Aquí está planteamiento del problema. Recuerde numerar las páginas. Ok. Usted vive en Bogotá, ¿no? ¿Cierto? Sí, profe. Ah, usted vive en Bogotá, ok. Yo le hice un cambio, por ejemplo, al título, después de que hablé con el profe Oscar. Ujú. Entonces, digamos que de lo que hablamos, llegamos a la conclusión de que podía como afinar un poco más el título en función del objetivo principal. Entonces, que fue como queda ahí, que es revisión sistemática del efecto Weber para la recomendación y toma de decisiones en política pública y la práctica clínica. Mm. ¿Y usted sabe de política pública? Pues es que lo que el profesor Oscar me decía, pues que la idea del trabajo no es como hacer política pública, sino hacer recomendaciones para que los que sí hacen política pública pues las tomen en cuenta al momento de realizarlas. Lo mismo pues en la práctica clínica, porque pues digamos que también he visto que este efecto también se puede dar en la misma práctica. Digamos, por ejemplo, cuando uno da una charla o cualquier cosa, digamos, asociada al tema de suicidio, el no abordarlo de una manera correcta también puede tener el mismo efecto. Usted ya lo subió a Turnitin, Spencer. Dime, profe. Que si ya lo subió a Turnitin, al aula. No, porque estaba esperando tenerla ahorita la asesoría para subirlo, pero ya lo tengo listo para subirlo. El profesor Oscar también ya lo miro. Esto es en Colombia. Estas son expresiones que la gente utiliza muy cotidianamente al hablar, pero en realidad no están bien escritas. Ok. Como a nivel Colombia, no, sino en Colombia, o sí, sería como en Colombia. Este tema, o el tema del efecto Werder, es un concepto de gran relevancia. Y aquí vamos a partirlo con punto. Haga otra frase, porque este párrafo está muy largo. Los párrafos deben llevar, Spencer, al menos un punto seguido para partir las ideas. Entonces es importante que no enlace con comas, sino con puntos. Ok. ¿Cómo se presenta el efecto Werder por noticias de suicidio? ¿Cómo? A ver. ¿Cómo se presenta el efecto Werder por noticias de suicidio dadas en medios de comunicación tradicionales y redes sociales a partir de la información bibliográfica? No entiendo la pregunta. Otra vez, ¿cómo es la cosa? Ahorita la tengo acá.
Es una cuestión de redacción, tiene como varios elementos ahí, pero vale la pena aclararlo. Ok, sí, ¿cómo se presenta el efecto Werther por noticias de suicidio de los medios de comunicación? Sí, es como que de redacción. Ujú. No sé, ¿Cómo lo diría en sus palabras? sí, sería más como, o sea, en vez de por, sería más como a partir del uso de la información, o sea, digamos, cómo digamos, afecta eso el fenómeno del suicidio. Sí, no había caído en cuenta, profe, sería como sentármelo. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Aclaremos eso. Sí, pues digamos que lo que habíamos hablado la vez pasada, profe, pues era que habíamos dicho una revisión sistemática Ujú. y mirar qué efecto tenía la presentación de noticias de suicidio en el aumento de estos casos de suicidio, o sea, la forma en que se presenta, que ese es el efecto Werner, o sea, el aumento de suicidios a partir. Sí, pero usted no va a hacer la revisión del efecto Werner, sino que, a ver, usted me dice que va a hacer una revisión sistemática, Sí, ¿sí o no? ¿Qué es una revisión sistemática? pues mirar todos los estudios que hay sobre el tema. Mm, hmm. Se requieren varios límites o varios criterios de inclusión, ¿no? Ok. Porque usted no va a estudiar el efecto Werner. Usted va a estudiar lo que dice la literatura académica sobre el efecto Werner. Es una cuestión indirecta, pero vale la pena tener la claridad para poder plantear la pregunta. Ok, sí, tener. Porque si usted mira, si usted propone cómo se mira, cómo se presenta el efecto, entonces usted tendría que ir a ver las noticias. Usted no va a ver las noticias. Entonces vamos a trabajar un poquito en esto para que esto repercuta necesariamente en la de su metodología, pero para que eso quede claro. Usted quiere realizar, no, estamos en la página que dijimos, esta es la página 14. Aquí sí, otra vez, acá. Esto tiene que estar súper coordinado. Entonces usted dice, lo voy a pegar aquí temporalmente, por favor quítelo, la idea no es que lo deje ahí. Revisión sistemática del efecto sobre, entonces no es del, sino sobre. El efecto verde para la recomendación. Práctica clínica, psicología. No sé, eso tendría usted que definirlo para poder aclarar. Pero ahora, dígame usted dónde le interesa ver el efecto Werber, como, ¿cuál es como la cuestión? eh, digamos, Yo le sugiero que usted revise y establezca claramente qué es una revisión sistemática y qué nivel de sistematicidad, amplitud y conceptualización va a ser. Eso es súper, súper importante, ¿no? ok. Cuando la profesora me pregunta, no que me está preguntando ahorita, se refiere como si de pronto las noticias que salen, que ya lo que yo había puesto antes ahí, que era como No, medios. no, porque una revisión sistemática es una revisión sobre lo que hay en términos académicos. Por eso le digo, usted ya buscó en libros de metodología qué es una revisión sistemática. Sí, sí, estaba mirando, de hecho te quería hacer una pregunta porque cuando hablé con el profe Oscar me dijo que hablara contigo Uh -huh. sobre una metodología PICO que la podíamos implementar en No sé, es una metodología pico, ¿cómo, profe? una metodología pico. Sí, me dijo que esa metodología, pero la verdad yo no la conozco, entonces yo estaba esperando también para hablar con la profe porque sí he estado leyendo sobre la metodología, pero no sabría cómo aterrizarla al trabajo porque pues, el profe Oscar sí me dijo, bueno, la pueden utilizar, pero la verdad no. Una revisión sistemática es una revisión que puede tener muchos estilos, pero usted tiene que definir uno. Si usted dice que quiere trabajar con esa, pues entonces yo le pido que me pase el documento de referencia para poderlo leer y saber de qué estamos hablando. Eso sería muy importante para mí. Eh, así de entrada, pues no tengo la posibilidad clara de explicarle. Pero en términos generales, usted debería tomar como focos, ¿no? Como qué hay en la literatura académica Ujú.
en bases de datos relevantes. Sí. Porque es interesante sobre todo qué se dice sobre el efecto Werder, en qué años, por qué disciplinas, con qué metodologías y en Colombia, ¿no? Pues porque usted quiere que esto le pegue a la psicología clínica. Sí, claro. Yo no pondría lo de política pública, yo, Sonia Enrique, no lo pondría en el título, sino como una recomendación al final o como una conclusión al final, yo lo ofrecería, pero no me comprometería con esto. Yo. Eso es una decisión que de todas formas usted toma, ¿no? Okay. Porque eso quiere decir que este trabajo tiene dos partes, la revisión y las recomendaciones. Ok. Y yo estaría esperando las recomendaciones. Si usted las ofrece, yo digo, qué chévere la relación que hizo Jorge Spencer. Fantástico. Pero si no la hace, le digo, el trabajo le quedó a la mitad. ¿Mm? Okay. Entonces, al menos de política pública, ofrézcalo al final, pero no. Entonces, la pregunta debería quedar más bien como, ¿cómo se representa el efecto Werder en la bibliografía que se accede en bases de datos, en las bases de datos de la, no sé, en Colombia o algo así, o de la biblioteca Unisanitas, o no sé. Pero tiene que ser una pregunta sobre la revisión bibliográfica. ¿Qué aborda el efecto Werder? ¿Sí? Porque lo que usted quiere es establecer, con una revisión sistemática, uno establece cuál es el estado de la cosa. Y el estado de la cosa es lo que uno hace referencia al estado del arte. ¿Sí? Entonces son muchas referencias, una, una, una matriz grande de utilización de datos y la lectura pues de las tendencias de estas referencias. Okay. Entonces, ahí sí, ¿usted tiene entonces lo que le demostró Oscar sobre la cosa pico? Él no me mostró nada específico, pero yo sí busqué, entonces sí encontré Ajá. unos documentos sobre lo que es la metodología PICO, que se usa más que todo en el aspecto clínico. Ah, ok. Sí, Entonces, medicina. compártala conmigo, por favor. Ok, dame un minuto, entonces. Entonces, el efecto Werder por noticias de suicidio dadas en medio de comunicación. Bueno, entonces esto tendría, si corrige todo lo anterior, tendría que corregir esto, ¿no? Esto no es una matriz de búsqueda, sino una matriz de sistematización de información. Aquí tenemos un asunto porque entonces el diseño de la investigación es una revisión sistemática. Y no, usted diríamos que no va a tocar sujetos. Sí, ahí estamos en, pues la pasada el profe me ha dicho que, como yo lo había planteado ahí, estaba bien en el sentido de que, pues, estamos en participantes, ¿no, profe? Pero usted no tiene participantes. No, 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 sí, sino que el profe Oscar me ha dicho, pues, que en participantes, como yo había puesto como las bibliografías que estaría buscando, pues estaría bien, pero pues no sé. No, yo le estoy hablando de diseño. Ah, ok. Cuando usted dice se hará a profundidad un estudio sobre ellos, aquí es donde esperamos ver como las categorías de la matriz. Ok, profe. Participantes. Esto sí. Entonces, Cielo Redalic, PubMed, DiabNet, ResearchGate, ¿El Sevier está en la universidad? No sé, profe, esa pues digamos que fue una que vi que servía, digamos que Sí, pero ¿usted tiene acceso al Sevier? yo directamente no, Entonces, pero pues sí, por ejemplo, Cristian, que era el compañero que estaba, él me ayuda con eso. Entonces él me dijo que con esa podíamos trabajar. ok. Mm, faltan cosas, faltan como efecto Werder, solamente, Werder psicología, medios de comunicación y Werder. Faltan combinaciones, diríamos.
Ok, Usted puede decir que estas van a ser las combinaciones iniciales, pero ciertamente cuando esté haciendo la búsqueda tiene que hacer otras combinaciones. ok. Por cada una de las categorías, ¿cuáles son las categorías? No las he visto. Las categorías, pues es que, pues como yo lo Las había, categorías son las de la matriz. sí, digamos lo que yo había planteado la vez pasada, que era el tema de los medios de comunicación. Ok, eso es una categoría. ¿Y Sí, las otras? pues yo lo dividí como medios de comunicación tradicionales y redes sociales. Tenía como No, las categorías. no, señor. No solo eso será una categoría. Le Ok, voy a mostrar, le voy a mostrar, ay, yo sí, no, permítame un segundo. ok, profe. Ok, no sé esto, cómo se hizo. Le voy a mostrar, por ejemplo, una en la que yo estoy trabajando, para que quedemos como claros en lo que no tiene nada que ver con su tema, para ser precisa, pero para que quedemos claros en qué es lo que a qué me refiero yo con categorías. Por ejemplo, usted tiene aquí el título, el autor, el año, el link de acceso, la disciplina de abordaje, el tipo de documento, el tipo, este es un concepto mío, pero yo estoy trabajando con unos estudiantes trata de personas, entonces el tipo de trata, hay diferentes tipologías, hay diferentes tipos de efecto Werber, pero por ejemplo usted sí tiene tipo de medio que aborda el documento. Si los documentos académicos son sobre todo sobre Facebook, sobre periódicos, en lugar de publicación, los resúmenes, el tipo de tema de abordaje, la metodología, los objetivos, los resultados, las conclusiones, los aportes, las observaciones. Entonces, usted tiene una matriz de este tipo para luego poder hacer filtros. ¿Sí? Ok. Esto, volvamos acá. Entonces, no solamente vale con este tipo. O sea, usted debería encontrar unas formas de que esta es la información que suministra la categoría medios de comunicación. Ok. ¿Sí? ¿Es más claro? Sí, sí. O sea, digamos que la categoría también tendría que ver directamente Con la manera en que usted va a con la manera que la sistematizar el sistematiza. documento. Ok, Está haciendo un frío espantoso. Entonces, mire que esto del resumen tiene ya otro sentido. sí, claro, cambia. Y entonces, miren que no es una matriz de búsqueda, sino una matriz de sistematización. Y esto lo tiene que proponer desde ya. Ok, No es la tercera actividad, sino la tercera fase. Estas no son, mire que son fases. Entonces son fases de lo ujú, que usted debe hablar. ok, Esto no tiene problema. Bien. Sí, eso sería básicamente. ok, profe. Entonces, pues yo aprovecho ahorita que soy libre y me siento y hago ya las correcciones. Entonces voy a enviarle, profe, lo de la estrategia PICO o la metodología PICO, Por favor. porque la verdad, pues me pareció interesante, pero pues nunca la había escuchado y pues no sé cómo ponerla, aterrizarla dentro de la metodología. Ok, sí, envíemela a ver si yo la comprendo y si no, pues simplemente le preguntamos a Oscar, no pasa nada. O sea, uno no tiene que saberlo todo, Sí, sí. pero lo que vaya a utilizar sí lo tiene que manejar bien. Entonces, remítase a libros específicos de metodología Ok, profe. y justifique el marco metodológico desde allí, desde un estudio sistémico de sistema. Una sistematización de bibliografía sirve para esto y se utiliza cuando estamos en un periodo exploratorio. En Colombia pues no tiene mucha incidencia, sería bueno tener claridad sobre el asunto porque cuando uno busca no encuentra tanto, se encuentra más información mediática que académica y pues desde la psicología vale la pena recomendarlo en lo clínico por esto y esto.
Esos son carretazos que usted tiene que echar en función como de los hallazgos que haya tenido hasta el momento. Ok, profe. ¿Vale? Listo, profe. Listo. Bueno, Spencer, quedo pendiente de cualquier cosa. Gracias. Listo, no, gracias a usted, profe. Muy amable. Bueno, chao. Chao, profe.